¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Edgar Ramírez y soy su profesor de apreciación del arte de esta clase honorífica que vamos a estar llevando 100% por medio de la plataforma de Classroom. Eh, les, les quiero comentar algunas cosas antes de empezar directamente sobre materia. Todo lo que vamos a estar calificando y revisando se va a trabajar precisamente a través de esta plataforma. Ustedes estarán viendo los ejercicios y es importante que vayan completando cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Vienen las instrucciones, viene material adicional para que ustedes, además de la explicación que yo estaré dando en cada una de las oportunidades, pues puedan también obtener alguna explicación extra o información que también les pueda servir para complementar cada uno de los proyectos o ejercicios que vamos a estar haciendo. Entonces, para que nosotros podamos trabajar es muy importante que estén al pendiente de todo lo que se publica en la plataforma. Vamos a entrar directamente en materia. Los videos tratarán de ser concisos dependiendo del tema, pero sí es importante que ustedes también investiguen a partir del material que ustedes irán encontrando dentro de cada uno de los ejercicios. Si tienen alguna duda me lo pueden dejar por supuesto en comentarios o buscarme directamente. Mi nombre es Edgar Ramírez nuevamente y estoy aquí también trabajando como profesor en la preparatoria 19. Entonces vamos comenzando precisamente en materia para que podamos avanzar en lo que nos toca trabajar. Bueno, los primeros conceptos que nosotros vamos a estar revisando son los de arte, cultura y estética. Son conceptos que vale la pena que revisemos en conjunto porque al final del día este tipo de conceptos se pueden caer en la interpretación y está bien, porque cada uno de nosotros hemos experimentado, digamos, términos o palabras de manera totalmente distinta. Primero, cuando nosotros hablamos de arte, tenemos que pensar en creaciones, en el estímulo humano por expresar visiones que sean sensibles acerca del mundo que le rodea. No importa si este mundo es un reflejo real de lo que literalmente está a su alrededor o una versión propia del mismo mundo, es decir, puede ser real o puede ser imaginario hasta cierto punto, ¿no? Lo hacemos mediante distintos tipos de disciplinas artísticas, utilizando recursos ya sean plásticos, lingüísticos o sonoros. Es decir, por ejemplo, con recursos plásticos nos referimos a escultura o pintura, lingüísticos, la literatura, por nombrar un ejemplo, o sonoros, por supuesto, el más claro de todos, la música. Entonces, el arte nos permite expresar un montón de cosas, específicamente ideas, emociones, percepciones y sensaciones. Ahorita vamos a ver precisamente cuál es la diferencia o cómo podemos definir cada una de estas partes que el arte puede o te permite expresar, pero entendamos precisamente que lo que sucede con un artista es que toma la realidad, la procesa internamente y después la regresa al mundo en forma de una obra de arte. Por eso nosotros decimos que es expresar una visión sensible. De nada, digamos que la función de un artista no es repetir exactamente lo que sucede en la realidad, sino tomarlo, generar, digamos, como una visión propia, sensibilizada, que tiene que ver con valores propios, con a lo mejor enfocarnos en ciertos puntos que parecen importantes, y por supuesto que los artistas tienen como esta licencia de exacerbar algunas cosas, de exagerarlo, de darle, digamos, como esta visión personal, ¿no? Por supuesto, siempre con ciertos cuidados, pero básicamente es la función del artista. Cuando nosotros hablamos de ideas, por supuesto, son cosas que de alguna manera cognitivamente, pero también emocionalmente se crean dentro de nosotros y que, por supuesto, ayudan a perfilar no solamente al artista, sino a quien consume la obra de arte. También la idea se trata de aquellos momentos clave en la historia donde algunas personas hicieron lo posible por cambiar, digamos, el status quo del arte en su momento. Aquí, por ejemplo, tenemos a los hermanos Lumière, quienes fueron los inventores precisamente del cinematógrafo y que de alguna manera cambiaron el rumbo del arte al generar con su invento una nueva disciplina artística que terminaría por funcionar como una de las más celebradas en todo el mundo. Y después tenemos un cuadro de la película Avatar 2 del director James Cameron, quien también hizo algunos adelantos cinematográficos desde el punto de vista técnico, desde la primera película de esta saga, y que de alguna manera le permitió a los artistas, a los cineastas, generar de alguna manera productos un poquito
alejándose de lo que era el cine análogo y empezar a hacer cine digital, lo que acerca de alguna manera y democratiza, digamos, como la producción de arte. Y las ideas también suelen tener ese tipo de naturaleza, que no solamente sirven para crear una obra en específico, sino que también pueden cambiar el status quo de cómo se hace o cómo se expresa un tipo de arte en particular. También nos ayudan a expresar emociones, es decir, felicidad, tristeza, enojo, todo ese tipo de cuestiones que de alguna manera se forman internamente a partir de cualquier estímulo externo. Aquello que nos hace felices, aquello que nos hace sentir tristes o estar enojados, y de alguna manera el artista lo que hace es tomar esos elementos del exterior, utilizar las emociones que le provoca y después producir una obra de arte que puede ser de cualquier tipo, una canción, una película, una novela, etc. Incluso se puede utilizar el mismo arte precisamente para dar difusión a estas emociones, desde la ansiedad, el pánico, la desesperación, la preocupación, la tristeza, etcétera, ¿no? Entonces, el artista lo que hace es que toma la realidad y precisamente a partir de las emociones que a él le provocan, trata de replicarlo o trata de generar la misma emoción o por lo menos producir algo parecido en la audiencia, en quien está de alguna manera disfrutando de su obra. También es importante que nosotros hablemos acerca de la percepción cuando hablamos del arte, porque al final del día la percepción permite que cada una de las cuestiones que nosotros tomamos de la realidad tenga un punto de vista y que por lo tanto precisamente a eso nosotros llamamos punto de vista, porque generamos algo que es quizá un elemento sesgado de la realidad, es decir, es un pequeño elemento de la realidad manejado o de alguna manera matizado por nuestro punto de vista. Todo lo que nosotros vemos del mundo real como artistas, lo que hacemos es que lo soltamos al mundo desde un punto de vista muy particular. Esta es mi visión de esta situación de la realidad, ¿no? A eso nos referimos con percepción. Y las sensaciones tienen que ver con todo lo que percibimos por medio de los sentidos, ¿no? Entonces, eso también es importante porque dependiendo, por supuesto, de la disciplina artística que hayamos elegido, mucho de ello, por supuesto, que tendremos que, o básicamente todo aquello que nosotros generamos como arte tendrá que ser compartido y tendrá que ser consumido por otras personas por medio de los sentidos. Estamos hablando del sentido del gusto, del sentido del olfato, de la visión, del oído, etcétera, ¿no? Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de sensación. Pasando a la parte de la cultura. La parte de la cultura se refiere a las creencias, valores y comportamientos que se comparten en un grupo de manera espacial o también histórica, ¿no? Estamos hablando de no solamente de dónde estamos colocados, sino en el momento en el que estamos colocados. Por dar algunos ejemplos, alguna nación o algún grupo religioso. La cultura es muy amplia, incluye desde el lenguaje, las costumbres, las creencias y las funciones que van a desempeñar las personas y las relaciones que generan entre las personas, precisamente estos rasgos, ¿no? Entonces todo lo que tiene que ver con gastronomía, con lenguaje, con creencias personales, con vestimenta, todo eso se puede definir precisamente como una cultura. ¿Sí? Aquí tenemos algunos ejemplos precisamente. Hoy en día la cultura se logra premiar y se logra compartir con diferentes partes del mundo de manera mucho más expedita gracias a las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. Entonces, de alguna manera, hoy más que nunca estamos conectados con otras culturas y solemos absorber la naturaleza de esas culturas de alguna manera, ¿no? Entonces, realmente hoy en día es una cultura mucho más globalizada, pero por supuesto eso no quita que cada país, cada región, cada momento histórico tenga sus propias creencias, su forma de expresarse, aquello que consume, cómo se viste, etcétera, etcétera. A eso nos referimos con cultura. Y cuando hablamos de estética, ojo, aquí tenemos que tener mucho cuidado porque con estética podremos caer en el error de pensar en cosas que están muchísimo más cercanas a nuestra realidad cotidiana. Por ejemplo, mucho de la estética se relaciona con la manera en que nosotros de manera personal, nos arreglamos o los cambios que hacemos en nuestra apariencia física o los rasgos físicos que tenemos precisamente para mostrarle al mundo, o simplemente relacionamos la estética como algo que tiene que ser meramente hermoso, ¿no? O sea, como si la estética fuera un sinónimo de la belleza,
Pero lo cierto en realidad, desde el punto de vista de la filosofía, desde lo que nos interesa para esta clase, es que la estética no es un concepto nada más de lo que es bonito y de lo que es feo, sino que es un estudio filosófico de aquello que compone a una obra de arte, de su esencia y de su sustancia, de las cosas que son hermosas, pero que también tienen otros rasgos. Y ahorita vamos a ver precisamente algunas de las clasificaciones que podemos encontrar dentro de ese estudio estético, ¿sí? Entonces, básicamente, cuando nosotros hablamos de estética dentro del arte, es el vehículo que nosotros tenemos para compartir sentimientos, proyectos y generar una especie de valor sobre las obras del arte, sobre las obras de arte. ¿A qué me refiero con esto? De manera más simple, la estética nos permite generar distintos valores porque las obras de arte pueden caer en lo subjetivo. Esto me gusta a mí, esto le gusta a otra persona y no necesariamente compartimos los mismos gustos. Y podríamos creer que eso determina que una obra es buena o una obra es mala, pero no funciona de esa manera. La estética nos permite generar una lista de valores que le podemos otorgar a las diferentes obras sin determinar que una obra sea mala o buena necesariamente, sino categorizar el tipo de elementos por las emociones que produce, por las sensaciones que genera a quien está consumiendo la obra de arte. Por ejemplo, las categorías de la estética, de este estudio filosófico o de esta categorización que nosotros hacemos, pueden ir desde lo bello, lo sublime, lo trágico, lo feo, lo grotesco y lo cómico. Es decir, algo que es trágico, feo o grotesco también es una obra de arte. Y no porque desde el punto de vista de la concepción histórica que tenemos ahorita de lo que es bonito, significa que algo sea malo o bueno o que sea una obra de arte o que no lo sea. Por ejemplo, cuando hablamos de la belleza es todo aquello que de alguna manera tiene una cierta pues una proporcionalidad muchísimo más cercana a lo que es la realidad. Es decir, la mayor parte de los pensadores asocian lo bello con lo divino o con aquello que tiene proporciones que nosotros consideramos como meramente naturales o humanas. Entonces, precisamente cuando se guarda una proporcionalidad y hay un orden y una armonía en una obra, se considera históricamente que es algo bello. Existe lo sublime, que tiene que ver con lo elevado, lo que está por encima de los conceptos normales o promedio de las cosas que nosotros observamos. Es decir, estamos hablando de incluso fenómenos naturales, como nosotros proyectamos un arco iris, un cielo estrellado, que son cosas normales, pero desde una cierta perspectiva, desde, digamos, como una cierta representación, todos estos fenómenos pueden ser sublimes. Por ejemplo, cuando ustedes van al campo y ven un cielo estrellado, con una cantidad impresionante de estrellas allá arriba y que de alguna manera nos genera como cierta, no solo cierto asombro, sino también incluso a veces nos intimida un poco, ¿no? Entonces eso es lo sublime, lo que de alguna manera está por encima de de las regulaciones normales de algún fenómeno, de algún objeto, de alguna realidad permanente. Lo trágico también, hay obras de arte que también terminan por ser o por expresar situaciones trágicas y no por eso son menos obra, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de episodios funestos o eventos desafortunados, que también son parte de nuestra existencia como seres humanos, que pueden ser sangrientos, de amargura, de dolor, son sentimientos humanos que también se pueden expresar de manera artística y por lo tanto es una categoría de lo estético, ¿de acuerdo? Lo feo es aquello, lo feo sería como lo contrario a lo bello, porque al final del día lo bello dijimos que es algo que guarda proporciones y que se acerca a lo divino. Lo feo sería aquello que es desproporcionado, que por supuesto produce cierto espanto, terror, pero básicamente es aquello que no se ajusta a los estándares de lo tradicional, de lo bello, que puede cambiar temporalmente, por supuesto. Pero de alguna manera entendamos nosotros que cuando nosotros generamos una proporcionalidad de algo o cómo se debe ver algo, cuando nosotros generamos como especie, digamos como la explicación de que algo debe ser de cierta manera, aquello que se aleja de esa proporción, aquella que se aleja de las convenciones que entre humanos ya decidimos, se consideran feo, ¿no? Entonces, por supuesto que independientemente de eso, lo feo también puede ser una obra de arte, porque es una expresión de una categoría del valor estético. Lo grotesco, por ejemplo, es aquello que
se opone violentamente a la representación de todo lo que es bello, de acuerdo de nuevo a las normas convencionales que nosotros tenemos en el arte. Entonces, básicamente aquello que es exagerado, horroroso, lo bestial, a todo aquello que ustedes se pueden imaginar que habita en un mundo de tinieblas o en una pesadilla. Lo cómico es aquello que responde a una situación, por supuesto, de sorpresa, algo insólito, algo que se aleja de la realidad de manera sorpresiva y que de alguna manera sorprende a nuestros sentidos y la mayor parte del tiempo genera una suerte de sentido lúdico, es decir, de risa. Es lo que sucede de repente con la parte cómica. Usualmente para que algo sea gracioso nos tiene que tomar por sorpresa. Entonces, aquello que de alguna forma se interpreta como ridículo o hilarante, a partir de alejarse intempestivamente o sorpresivamente de lo que consideramos normal o real, ¿no? Ok, vamos ahora a pasar, aprovechando el espacio, a hablar de algo que se llama la clasificación de las artes, que es el segundo tema que tenemos esta semana. La clasificación de las artes se da a partir de las características de cada una de las expresiones artísticas que existen, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros hablamos de esa clasificación, depende, por supuesto, de cómo se entiende el arte dependiendo de la cultura y del tiempo, ¿ok? Entonces, ¿por qué hacemos clasificaciones? Porque las personas tendemos precisamente a generar grupos de algo dependiendo de sus características físicas o ideológicas. Es algo que solemos hacer muy comúnmente. Entonces, en esa medida, es importante o sería imposible hacer aberraciones universales de qué es o no es arte. Lo que sí podemos hacer es clasificarlo dependiendo de sus características. El arte muta, cambia continuamente, no tiene límites estrictos, tampoco se excluyen. Es decir, una expresión artística puede entrar en una o más categorías. Por ejemplo, las bellas artes. Las artes que por lo general siempre se han considerado como disciplinas artísticas. Tenemos la escultura, el cine, la pintura, la arquitectura, la música, la escritura, la danza y el teatro. ¿De acuerdo? Entonces se considera bellas artes, estas artes que siempre están ahí, aunque mutan, cambian su técnica, cambian su forma de representarlo, pero que de alguna manera siempre están presentes, ¿sí? Usualmente este tipo o lo que se ha hecho últimamente, porque anteriormente por supuesto no estaba el cine, es una categoría a la que se le van agregando dependiendo de si es un arte que parece perdurar y que parece que va a estar acompañando a la realidad humana. Después, además de las que mencionamos hace un momento, también se han agregado algunas que parece que también están para quedarse, como la fotografía, el cómic y otros tantos. También lo podemos clasificar por medio de sus características, por ejemplo, físicas. Las artes visuales son las que podemos de alguna manera consumir o percibir por medio de precisamente el sentido de la vista, como la pintura, la fotografía, el video, el dibujo y los grabados. Las artes plásticas, por su parte, son aquellas que utilizamos activamente cierta materia y transformamos esa materia, usualmente cambiamos su forma, mutamos el uso que se le da para que tenga, digamos, una forma distinta. Por eso es que es plástico, porque de alguna manera se moldea. Algunos ejemplos son la escultura, la arquitectura, la pintura, el grabado y, por supuesto, el dibujo. Las artes aplicadas son aquellas que tienen una cierta naturaleza funcional, que sirven para algo, ya sea porque generan o nos ayudan a solventar una necesidad humana, o porque son industriales o decorativas. Son aquellos productos cuya estética en realidad tiene que ver más con la función, ¿de acuerdo? ¿Para qué nos sirve? Por ejemplo, la arquitectura funcional, la fotografía periodística, el diseño o la ilustración. Otra categoría, por ejemplo, son las artes escénicas o de performance. Básicamente son aquellas que se pueden llevar a cabo encima de un espacio escénico, tales como el teatro, la danza y también, por supuesto, el performance. Entonces, usualmente los artistas utilizan su cuerpo, su voz y algunos objetos inanimados para expresar una historia, una idea, una narrativa, etcétera, etcétera. Con la llegada también, por supuesto, de la grabación de audio y video, algunas de estas artes han estado mutando, como sucedió con el cine y la fotografía. Entonces, por supuesto que también este tipo de artes empiezan a entrar en categoría como un arte compuesto, ¿sí? Que no se queda solamente con sus elementos originales.
Tenemos también las artes musicales o sonoras. Por supuesto estamos hablando como tal de la música, pero la música tiene muchas formas de representarse. Básicamente se considera como un arte musical o sonoro aquella manifestación cultural en la que nosotros manipulamos sonidos e incluso los silencios de una forma que es sensible y coherente. El fin de este arte en particular es generar precisamente la sensación de la escucha del oído y estimularlo. Las artes literarias, por su parte, tienen que ver con todo el arte que de alguna manera se representa por medio de la palabra escrita, que puede ser leída o escuchada. Novela, poesía, ensayo, los mismos guiones de teatro, de cine, entre otras tantas. Por supuesto que todas las tradiciones orales de las distintas culturas pueden entrar dentro de esta categoría y por lo general la forma de generar que esto sea un arte literario es que se transmiten de generación en generación y no necesariamente tienen que existir en papel, también puede ser de manera oral, como dijimos hace un momento. Las artes gráficas, pues básicamente entra el término cuando se inventa la imprenta y básicamente se refiere a todas artes que de alguna manera se representan por las distintas técnicas de impresión, ¿sale? Ya sea de manera bidimensional, como el periódico, las revistas, todo ese tipo de cuestiones, o aquellas que tienen algo de tridimensionalidad, como el grabado y la litografía, ¿no? También, por supuesto, se incluyen en los últimos avances de este tipo de artes, como lo es las artes gráficas digitales. Entonces, básicamente, lo que nosotros tenemos que recordar el día de hoy es las artes tienen o básicamente el ser humano tiene la capacidad o tiene también la necesidad de generar una clasificación de las artes. ¿Cómo hacemos esas clasificaciones? Por medio de aquello que resulta evidente de esas disciplinas artísticas, ya sea de manera física o también ideológica. Pero también recordamos lo que nosotros hemos estado trabajando o los otros temas que son importantes, como lo son la cultura, el arte y la estética, ¿de acuerdo? Entonces, el arte es básicamente una forma o la manera que tiene el ser humano de expresar una visión sensible acerca del mundo que nos rodea con distintas disciplinas. Cuando hablamos, por ejemplo, de cultura, estamos hablando de todas aquellas creencias, valores y comportamientos que se comparten en un grupo. Sí, estamos hablando, por ejemplo, de lugares, naciones, grupos religiosos, comunidades, etcétera. E incluye cosas como el lenguaje, la gastronomía, las costumbres, la manera en que nosotros nos vestimos o incluso las creencias que tenemos como grupos. La estética básicamente es el estudio que se hace de la esencia y cómo nosotros podemos generar un valor del arte, sin necesariamente que eso signifique que algo es bueno o es malo o no es una obra o sí lo es. Básicamente generamos una serie de valores a donde las distintas representaciones artísticas pueden entrar dependiendo de lo que produce en las demás personas. Estos son los temas de esta primera semana. Por favor, siéntanse libres de generar cualquier pregunta que puedan tener y por favor, muy importante, ya está asignada el primer ejercicio. Se llama Conceptos básicos del arte, cultura estética y clasificación de las artes. Aquí, como pueden ver, viene la descripción de todo lo que se tiene que hacer. Lo que tenemos que hacer es un mapa mental, ¿de acuerdo? Y vamos a definir precisamente lo que es cada uno, no es un mapa mental, perdón, es un mapa conceptual, y vamos a definir cada uno de estos términos, ¿de acuerdo? ¿Qué es un mapa conceptual? Esto es un mapa conceptual, por ejemplo, ¿de acuerdo? Los mapas conceptuales nos permiten de alguna manera entender o generar, permítanme hacer un poquito más grande, ¿sale? Por ejemplo, esto. Un momento. Entonces, esto es un mapa conceptual. Básicamente lo que nosotros requerimos en este caso, esto es solo un ejemplo de otro mapa conceptual, pero lo que tienen que hacer es precisamente poner el concepto. Por ejemplo, ¿qué es el arte? ¿Cuál es el concepto del arte? Y se pueden desprender de ahí algunas cosas. Por ejemplo, las distintas representaciones artísticas que existen, el nombre y el concepto. A eso se refiere un mapa conceptual. Yo les recomiendo mucho que utilicen, por ejemplo, el programa o la plataforma Canva para que ustedes puedan generar un mapa conceptual que precisamente esté relacionado con los términos que ustedes han estado trabajando o van a estar trabajando dentro de este ejercicio, ¿de acuerdo? Entonces, como dice el punto número 3, con la información obtenida van a crear un mapa conceptual
donde vamos a dar prioridad a los conceptos que vimos, por ejemplo, la estética, el arte, la cultura y la clasificación de las artes. Van a guardar ese mapa como una imagen, lo pueden guardar en un archivo Word o subir la imagen como tal, y hay que subirlo directamente en el espacio de esta actividad, ¿de acuerdo? Tenemos hasta el día 22. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto estoy para servirles, y tenemos precisamente esta semana para poderlo llevar a cabo. Muchísimas gracias y estamos en contacto.